Diga, amado pueblo de Dios, bienvenido a esta clase del Evangelio de Juan del Instituto Bíblico Cuadrangular. Les habla su docente, Tuber Martín Maldonado Gámez. Es para mí un placer estar nuevamente con ustedes en esta clase. Espero que durante este tiempo de cuarentena el Señor les esté ayudando enormemente en cada una de sus actividades, en todo lo que estén haciendo allí. Aprovechar este tiempo principalmente para conocer más de la palabra del Señor, entrar en su presencia y ser ministrados por Él. Y bueno, hoy nos toca hablar sobre el Evangelio de Juan. Decirles en primer lugar que este es un evangelio diferente a los otros evangelios. Tiene el contenido, el lenguaje, los milagros incluso que aparecen en este evangelio no aparecen en los otros evangelios. Uno que otro, bueno, dos de los milagros que están en Juan, solamente dos aparecen en los otros evangelios, pero son milagros distintos, novedosos, que no se repiten en otros evangelios. Y ese precisamente es lo que hace que este evangelio de Juan sea distinto al evangelio de Mateo, al evangelio de Marcos, al evangelio de Lucas, que son conocidos también como evangelios sinópticos, porque las historias que aparecen tanto en Mateo, Marcos y Lucas se repiten entre ellos. Aparecen una historia que está en Mateo, vuelve y otra vez la volvemos a encontrar en Marcos, o la volvemos a encontrar en Lucas, y así sucesivamente. Las que están en Lucas se repiten en Mateo y en Marcos, y eso hace que estos evangelios tiendan a parecerse un poquito lo que es Mateo, Marcos y Lucas, y se le conoce por esos evangelios sinópticos. Entender que el evangelio de Mateo, por ejemplo, fue escrito a los judíos y busca demostrar de que Jesucristo es el Mesías. Entender por lo menos que el evangelio de Marcos fue escrito a los romanos, y el evangelio de Lucas fue escrito a los gentiles, a los que no son parte del pueblo judío como tal, se le conoce como gentiles, y fue dirigido para los gentiles, mientras que el evangelio de Juan está dirigido precisamente a todos los cristianos de la humanidad, a todo aquel que haya recibido a Cristo en el corazón, que se considere cristiano. El libro va destinado para ellos. Y bueno, hablemos un poco del autor. Recordemos que el autor de este evangelio fue un apóstol. De hecho, no fue cualquier apóstol, fue el apóstol más cercano al Señor. Hacía parte del círculo íntimo de Jesús. Y cuando hablamos del círculo íntimo de Jesús, nos referimos a las personas más allegadas, más cercanas, que estuvieron más de cerca de conocer al Señor, de vivir sus experiencias, de estar con ellos, de vislumbrar sus milagros y sus señales todo el tiempo durante el periodo en que Cristo estuvo acá en la tierra. Jesucristo tenía un círculo primeramente de 70, después un círculo de 12 que conformaron los 12 apóstoles, pero también tenía un círculo íntimo que estaba conformado por Pedro, Jacobo, Juan y Judas. Aunque parezca mentira, Judas también hacía parte del círculo íntimo de Jesús. En los textos claves de este evangelio, pues incluso son los textos más famosos que incluso los predicadores en las iglesias hablan mucho, son Juan 1:12, cuando dice Juan 1, del 11 al 12, dice: a los suyos vino y a los suyos no le recibieron, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, uno de los versículos más claves. Pero también encontramos Juan 3:16, cuando dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal forma que tanto el evangelio de Juan se enfoca primeramente en transmitir ese amor, ese afecto, ese amor que hubo del Padre hacia nosotros, que somos pecadores, y a demostrar de que Jesucristo es el Hijo de Dios y que nosotros somos hijos adoptados de Dios. El evangelio parte de algo que me gusta mucho, de un nombre que le cataloga a Jesús, y dice que Jesucristo es el verbo de Dios. Y recordemos que entre una oración el verbo representa la acción. Por lo menos si yo digo: Toiber está tocando guitarra, dentro de esa oración Toiber está tocando guitarra. La palabra tocar significa que es la acción. Si yo le quito la palabra tocar a la oración, la oración pierde sentido, porque diría yo: Toiber está guitarra, no tendría sentido. Pero si yo: Toiber está tocando la guitarra, ya tiene el verbo estar y tocar, hay dos verbos ahí al mismo tiempo, le dan sentido. Cristo es la cabeza de la iglesia. De quitar a Cristo
dentro de la Biblia, pues no tendría sentido. La escritura es la razón de ser, es el epicentro de todo, es donde convergen todas las profecías que se han dicho sobre la palabra del Señor, y por eso es que Cristo es el verbo de Dios, y ese verbo se hizo carne. Ese verbo ya preexistía, por eso el Evangelio comienza siendo: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Es decir, que la naturaleza de Jesús es una naturaleza de deidad que hace parte de la Trinidad de Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que ya existía desde antes de la fundación del mundo, por lo cual el libro de Juan de entrada empieza diciendo que Cristo es el Hijo de Dios. No entra en divagaciones como de pronto, como en algunos otros evangelios, que quieren demostrar poco a poco al lector de que Cristo era el Hijo de Dios, como sucede con el libro de Mateo, que el libro de Mateo fue escrito a los judíos, y a través de lo que allí está escrito busca demostrarle a los lectores, a los judíos, de que Cristo realmente era el Mesías. Juan de una dice: Cristo es el Hijo de Dios, Él ya existía desde antes de la fundación del mundo, ese verbo existía y se hizo, tomó forma de hombre, se hizo carne y estuvo entre nosotros, y a lo que Juan lo llama como la luz del mundo, la luz como tal. Bien, hay una diferencia entre las diferencias que encontramos entre los que son los evangelios sinópticos, es decir, entre lo que es Mateo, Marco y Lucas, y Juan. Las diferencias son las siguientes. La primera es que el libro de Juan no utiliza parábola. Usted no va a encontrar la parábola del sembrador, la parábola de la semilla de mostaza en el libro de Juan. Acá el libro de Juan lo que utiliza son discursos largos dados por Jesús en diferentes momentos que contienen enseñanza, pero no vemos parábolas escritas en el libro de Juan. Es algo importante anotar eso. Usted se da cuenta, por lo menos en Mateo aparece la parábola del sembrador, del trigo y la cizaña, la parábola del juez injusto. Bueno, aparecen en los evangelios sinópticos, en Mateo, Marcos y Lucas, pero acá en Juan no aparece ningún tipo de parábola. Ahora, en el libro de Juan, a los milagros que hizo Jesús no los llama totalmente como milagros, sino los llama como señales. O sea, demostrando de que Cristo es el Hijo de Dios y no es cualquier otro profeta más. Bueno, el libro de Juan tiene textos que no están en los evangelios sinópticos, son textos totalmente novedosos. Por lo menos la historia de Jesús en las bodas de Canaán, eso solamente aparece en el libro de Juan. Puedo mencionar algunos textos, por lo menos el caso de la mujer, Jesús y la mujer samaritana, es exclusivamente del libro de Juan, no aparece ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas. El paralítico de Betesda en el capítulo 5 es exclusivamente del libro de Juan, y así otros textos que solamente aparecen en este evangelio y lo convierte en un evangelio especial, distinto a los otros evangelios. Por lo menos cuando Jesús sana a un ciego de nacimiento en el capítulo 9, es solamente exclusivo del libro de Juan. La resurrección de Lázaro únicamente aparece en el libro de Juan. Juan capítulo 11, versículo del 38 al 44, cuando Lázaro resucita, eso solamente aparece en el libro de Juan. Eso es algo totalmente novedoso de este evangelio. Bien, hay una forma, la forma de estudiar, bueno, este evangelio lo podemos dividir en tres formas o bosquejos de estudio. El primero abarca lo que es el ministerio público de Jesús, el segundo abarca lo que es el ministerio privado de Jesús, y el tercero abarca sobre lo que son los acontecimientos, los últimos acontecimientos de su ministerio terrenal. En la primera parte, lo que es el ministerio público de Jesús comprende lo que son los sucesos que acontecen entre el capítulo 1 y el capítulo 12. Todo lo que va del capítulo 1 al capítulo 12 reflejan lo que fue el ministerio de Jesús a nivel público, o sea, lo que todo el mundo en su época pudo ver de Jesús de forma pública. Mientras que lo que va del capítulo 13 al capítulo 17 relata el ministerio de Jesús o las enseñanzas que Jesús le dio exclusivamente a sus apóstoles. Por eso se le llama el ministerio privado de Jesús con sus discípulos. Y el capítulo 18 al capítulo 21 muestra lo que es la vida de Jesús en su ya etapa final, camino hacia la cruz y a lo que fue su resurrección. Bien, esto en cuanto a lo que es la división del libro. El libro también nos muestra a Cristo revelado de diferentes maneras. Lo que es en el capítulo 1, versículo 29, nos lo revela a Cristo como el Cordero de Dios, como ese Cordero inmolado que se entregó en la cruz por nosotros, que derramó su sangre por cada uno de nosotros. En el 29 dice:
El siguiente día vio Juan Jesús que venía él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, Juan el Bautista menciona a Jesucristo y le da el nombre de Cordero de Dios. Por eso en el libro Apocalipsis aparece también de que Cristo es el Cordero Santo, el Cordero inmolado, el Cordero que se entregó. Recordemos de que en la antigüedad la expiación de los pecados se realizaba a través de un cordero sin mancha y sin arruga. Bueno, Cristo fue ese cordero sin mancha y sin arruga que se entregó una vez por nosotros en la cruz, y de esa manera suplió la necesidad de expiación de todos los pecados de la humanidad. Y Juan en el capítulo 1 versículo 21 nos da por hecho de que Cristo cargó con todos nuestros pecados. O sea, él da por hecho de que Jesucristo realmente es el Hijo de Dios. Y en Juan 1:11 también nos dice que nosotros somos hijos adoptados de Dios. Encontramos también la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es muy mencionado en el libro de Juan como el Consolador, lo que es en el capítulo 16 versículo 7 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Y en el versículo 3 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir, dando a entender que el Espíritu Santo fue enviado por Cristo acá a la tierra como el Consolador. Realmente Cristo no es el mismo Espíritu Santo, y aquí lo deja claro, dice: yo me tengo que ir al Padre y les enviaré otro Consolador. O sea, el Evangelio de Juan enfoca mucho en la Trinidad, porque se refiere a Jehová como el Padre, y deja muy claro que Jesucristo es el Hijo, y deja muy claro que el Espíritu Santo es el Consolador, y que el Espíritu Santo fue enviado por Cristo una vez que Él subió, ascendió a los cielos. Él envió el Consolador, y lo vemos en el libro de Hechos, cuando viene la venida del Espíritu Santo de Dios sobre la humanidad. Ahora, aquí revela un poco la función que tiene el Espíritu Santo, y es que Él nos consuela. El Espíritu Santo es el que nos habla en los momentos de dificultad, nos habla en los momentos de tristeza, nos guía, nos instruye, vive dentro de nosotros y está en todo momento llevándonos por la senda correcta, recordándonos aquellas cosas que Jesucristo nos enseñó. En el capítulo 20, versículo 21 al 23, dice algo interesante. Dice, por ejemplo, entonces Jesús le dijo otra vez: pasa a vosotros como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Aquí vemos cómo Cristo les imparte el Espíritu Santo a los apóstoles en ese momento, y vemos la labor fundamental que el Espíritu Santo tiene dentro de este evangelio. Es importante denotar que cuando se habla del Espíritu Santo en la Biblia en general como tal, se escribe con letra mayúscula la palabra espíritu, mientras que cuando se habla del espíritu del hombre o cualquier otro tipo de espíritu, se escribe con letra minúscula. Cristo tenía claro desde antes de morir de que Él iba a ir al Padre para poder enviar al Espíritu Santo de Dios, que hoy en día está con nosotros, que es en sí el poder de Dios. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, y tiene el poder para sanar, para hacer milagros, para hacer señales. De hecho, los milagros que hizo Jesús en la tierra, recordemos que Él se hizo hombre, no los hizo por Él, por su poder como tal, aunque Jesucristo, al ser la segunda persona de la Trinidad, tenía el poder de hacer, de convertir incluso las piedras en pan, como le pidió Satanás en la tentación. Pero Cristo, los milagros que lo hizo fue a través del Espíritu Santo de Dios, a través del Padre y con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Entonces, de igual manera, nosotros hoy en día tenemos al Espíritu Santo, que es quien nos ayuda, quien nos consuela. Desafortunadamente, en las iglesias cristianas de este tiempo modernas, pues muchas veces no se le da la prioridad necesaria al Espíritu Santo, sino que se mira como un poder. A veces se habla más de Jehová, se habla más de incluso del mismo Jesús, pero del Espíritu Santo muchas veces no hay prédicas así que se mencionen, son escasas en algunas congregaciones. Y qué bueno que tú y yo, que conocemos, que estamos leyendo, estudiando este libro de Juan, podamos entender la importancia del Espíritu Santo en este tiempo, de los dones del Espíritu Santo, de los
milagros que podemos hacer con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Hay dones del Espíritu Santo, el don de hablar en lengua, el don de ciencia, el don de profecía, el don de hacer milagros, el don de... Bueno, todos estos dones del Espíritu Santo tú y yo los debemos reactivar, porque una iglesia que no tenga activa los dones del Espíritu Santo es una iglesia que está muerta realmente, porque precisamente el Espíritu Santo es el que está con nosotros en este tiempo. Jesús, aunque Él nos escuche en nuestras oraciones, está en el cielo, al igual que Jehová, pero el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. O sea, el Espíritu Santo se cepilla contigo, el Espíritu Santo va al baño contigo, el Espíritu Santo camina a la escuela contigo, el Espíritu Santo va a la universidad contigo, el Espíritu Santo va en el carro manejando contigo. Él vive dentro de ti, Él vive dentro de mí, y de allí la importancia de nosotros darle, conocer más sobre esta persona Trinidad que es el Espíritu Santo de Dios. Sin demeritar en este caso la labor que hace el Padre, la labor que hace el Hijo, y entendiendo que nadie puede ir al Padre, y mucho menos nadie podrá ir al Espíritu Santo si no es a través de Jesucristo, que es el que envía al Espíritu Santo. Aquí lo vemos claro, que lo dice que Él enviará a ese Consolador, que es el Espíritu Santo de Dios, y que hoy vive dentro de nosotros. Bien, eso en cuanto a lo que es la labor del Espíritu Santo, podríamos hablar mucho. El Evangelio de Juan profundiza mucho sobre lo que es la labor del Espíritu Santo, en lo que es el capítulo 16, vemos casi todo un capítulo dedicado a lo que es el Espíritu Santo de Dios, y encontramos otros aspectos importantes en este libro. Por ejemplo, encontramos lo que son los nombres de Cristo, en este libro. Por lo menos en el capítulo 6, versículo 27, encontramos que a Jesucristo se le conoce como el Hijo del Hombre. Lo menciona como el Hijo del Hombre. Juan 1, del 6, versículo 27, dice así: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Menciona que Jesucristo es el Hijo del Hombre. Cuando dice el Hijo del Hombre, se refiere al hecho de que Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, tomó la forma de hombre, se encarnó, no reencarnó, se encarnó. Hay una diferencia entre lo que es la reencarnación y la encarnación. La reencarnación es esa creencia falsa de que la persona, después que muere, su alma pasa a través de diferentes vidas y diferentes estadios para alcanzar supuestamente la libertad de esa alma como tal. Dice que por lo menos la persona cuando muere pasa primero a ser una oveja, después pasa a ser un perro, después pasa a ser otra persona. Eso es una teoría falsa sobre la vida y la muerte. Pero la Biblia no menciona nunca de reencarnación, no cree en la reencarnación. La Biblia por ningún lado habla de reencarnación. La Biblia nos habla de la encarnación. Dice que Cristo encarnó, o sea, siendo un ser espiritual, un ser poderoso, un ser, Él tomó la forma de hombre y se hizo hombre por amor a nosotros, y murió en su estado de hombre. Y después de que Él muere, resucita, y resucita un cuerpo incorruptible, entre otras cosas, y sube al tercer cielo con toda autoridad, siendo el Señor del cielo, de la tierra y de debajo de la tierra, como lo dice el libro de Filipenses. Entonces, Él se hizo ¿qué? Hombre. Se hizo hombre, por eso le llama el Hijo del Hombre. Es más, a Jesucristo le gustaba referirse a eso bastante. Él decía, en muchas ocasiones, por lo menos le preguntaron a Jesús: ¿qué dicen ustedes acerca del Hijo del Hombre? Yo han leído bastantes textos de los evangelios, y en muchas ocasiones Jesús se refiere a él mismo como el Hijo del Hombre. En Juan 6, versículo 35, aparece el segundo nombre que toma Jesús dentro de este libro, y es que Jesucristo es el pan de vida. Juan 6, 35 dice que Jesucristo es el pan de vida. Nosotros entendemos que el pan es un alimento importante dentro de la dieta que comen las personas. Por lo menos me gusta bastante el pan de queso, ¿no? A algunos les gusta el pan de bocadillo, pero realmente Jesucristo dice que es el pan de vida. El pan de vida significa entonces que Jesucristo es el que nos puede dar la vida eterna, que sin Él no hay salvación, que Él es la vida, es el que es el dador de la vida, y que sin Él pues nada podemos hacer.
El otro nombre que asume Jesús en el Evangelio de Juan lo encontramos en el capítulo 8, versículo 12, cuando dice que Jesucristo es la luz del mundo. La luz del mundo. De hecho, el Evangelio de Juan se enfoca mucho en mencionar, comparar a Jesús como la luz. Como Juan 8, versículo 12, nos dice lo siguiente. Vamos a leerlo. Dice así. Otra vez Jesús le habló diciendo: yo soy la luz del mundo. Mira que el mismo Jesús está diciendo que Él es la luz del mundo. Dice: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Dando a entender que el que no tiene a Cristo, que el que no cree en Él, está en tiniebla, tropezará. Cuando uno está en tiniebla, uno tropieza, uno se estrella con cualquier cosa, uno se pierde del camino correcto porque el camino está oscuro. Pero cuando tenemos a la luz podemos mirar cuál es el camino correcto y no tropezaremos. De allí de que Jesucristo es la luz del mundo. El que no tiene a Cristo está en oscuridad. Esa es la comparación que utiliza el escritor del libro de Juan para referirse a Jesús. En el capítulo 10, versículo 7 encontramos que Jesucristo es la puerta de las ovejas. Recordemos que las ovejas, incluso el ganado como tal, siempre se recoge en un rebaño o en un potrero, un cerco. Ahí guardan a las ovejas y guardan a las vacas, guardan a todos estos animales que hacen parte del ganado. Y Jesucristo, el que entra a Jesucristo es la puerta, dando a entender de que Él es el dueño de su rebaño, y que todos los que han venido por otro lado, que se han saltado la cerca, son nada más y nada menos que salteadores, robadores, dando a entender que Satanás es el que roba, es el que viene a hurtar, a matar y destruir, más Jesucristo es el que viene a dar vida eterna. Él es el único camino que nos lleva a la vida, Él es el único camino, es la única puerta que nos conduce al reino de los cielos. En Juan capítulo 10, versículo 11 encontramos a Jesucristo como el buen pastor. El pastor que da su vida por las ovejas. Juan 10, versículo 11 nos dice lo siguiente. Dice así: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Nosotros somos las ovejas, Él es el pastor y Él es el que nos cuida, nos protege, nos sustenta, nos lleva a esos lugares delicados, pastos donde nosotros podemos reposar y descansar. En Juan capítulo 11, versículo 25 encontramos el otro nombre que recibe Jesús como Jesucristo es la resurrección y la vida, dando a entender de que Juan 11, 25 dice así. Acá le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto, vivirá. Significa entonces de que Cristo tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte. El que muere en Cristo no está muerto, sino que ha ido al paraíso y algún día resucitará. El otro nombre que aparece en el libro de Juan es que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Este es parecido también a la resurrección y la vida. El camino, porque es el único camino que nos conduce al Padre. Recordemos que en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Dando a entender que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Él es el único camino que nos conduce a la vida eterna. Y la última comparación, el último nombre que tiene el autor del libro de Juan para referirse a Jesús es como la vid. Es más, Jesucristo mismo fue el que dijo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Lo encontramos en Juan capítulo 15, versículo 1. Cuando hablamos de la vid, estamos hablando de la planta que produce la uva. Les hago esta aclaración porque yo durante mucho tiempo no entendía qué era la vid. Y la vid es la planta que produce la uva. Y dice la Biblia que en ese texto, en Juan capítulo 15, que nosotros somos los pámpanos, donde salen los frutos, donde sale la uva. Y dice que todo pámpano que da fruto, el labrador, que en este caso es el Padre, lo limpiará para que lleve más fruto. Y todo pámpano que no da fruto, dice la Biblia que el labrador, que es el Padre, en este caso dice que lo cortará. Nosotros somos las ramas, los pámpanos, mientras que Jesucristo es el tronco, es la vid, por donde fluye esa savia que es el Espíritu Santo de Dios, que nos alimenta espiritualmente a nosotros. Bien, hay mucho que decir sobre este evangelio. Voy a dejarles una serie de actividades a ustedes donde ustedes podrán profundizar sobre algunos aspectos más importantes. He querido resumir como lo más central de este evangelio. Y bien, acá abajo les voy a dejar la actividad. Dios les bendiga.
Espero sus comentarios sobre este video. Y bueno, bendiciones a todos.